Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Mi nombre es Patricio Solís y es un privilegio, un honor, un placer estar haciendo esto junto a ustedes. Gracias por la compañía, por las palabras de ánimo también que nos escriben a través de nuestra página de Facebook de la Iglesia Bautista Rey de Vida. Y gracias también a aquellos que nos acompañan también viendo las grabaciones que están subidas a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Rey de Vida. Gracias por todo. Es en verdad, da ánimo y cómo no seguir haciendo esto si ustedes están acompañándonos fielmente, están dándonos ánimo y palabras de aliento con esto y orando por nosotros. Por favor, no deje de hacer. Ore por todos los que estamos haciendo siempre estudios bíblicos y reflexiones a nivel mundial, Ore por cada pastor, por misionero, por cada líder que dedica tiempo a estudiar, a sacar algo que Dios puso en su corazón y a retransmitirlo a través de las grabaciones y en las redes sociales. Ore por cada uno de ellos, por misioneros, por misioneras, por maestras de escuela dominical que están invirtiendo tiempo para poder hacer transmisiones como esta, que son de mucha ayuda para el pueblo cristiano el día de hoy, y no solamente para el pueblo cristiano, también para aquellos que no conocen de Dios ni conocen de Jesucristo. A veces se topan en YouTube o se topan en la internet con una reflexión bíblica y se quedan pensando, y esa pulguita les queda picando en el corazón, y eso es de gran ayuda para que esas personas también conozcan a Dios a través de Jesucristo. Así que no dejen de orar por ellos, no dejen de interceder y pedir a Dios que siempre nos dé sabiduría y siempre nos dé ánimo, salud, bienestar y los recursos que necesitamos para seguir haciendo estas transmisiones. Por favor, no se olvide de eso, y gracias de antemano si lo va a comenzar a hacer, de repente no lo haya estado haciendo. Gracias, en verdad. Quiero por favor que me acompañen. Vamos a orar antes de abrir en Colosenses, en el Nuevo Testamento. Quiero que oremos un ratito, pongámonos de las manos de Dios para comenzar esta reflexión, este estudio, este mensaje de esta transmisión que nos toca hoy por la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Oremos por favor. Gracias Padre amado, gracias mi Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir haciendo esto. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder invertir tiempo para el estudio de tu palabra y poder también tener tiempo, recursos, ánimo y salud para poder transmitir lo que aprendemos de ella al resto de tu rebaño, de tu iglesia, de tu gente, mi Dios. Bendito seas por siempre. Nosotros con nuestro corazón, con nuestros labios, siempre te alabaremos. Diremos que tú eres Dios en Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos que en este momento nos ayudes para aprender algo más de tu palabra, poder explicar algo más de tu palabra y poder juntos reflexionar a través de tu palabra. Mi Dios, que en este momento tu Santo Espíritu se haga cargo de nosotros y podamos, mi Dios, sembrar más de tu amor en nosotros para poder tener que dar a los demás que necesitan. En estos tiempos oscuros, en estos tiempos difíciles que a veces no entendemos, lo único que sabemos es que tu amor está presente y latente cada día, en cada momento en nosotros, y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Mi Dios, nos encomendamos a ti y te pedimos por cada persona que nos escucha a través de las redes sociales, que puedan también llegar a conocerte en caso que no te conozcan, que puedan llegar a entregar toda su fe y su vida a Jesucristo, tu amado Hijo, quien murió en la cruz por nosotros, resucitó venciendo la muerte, y mi Dios, aquel que estamos esperando que regrese por su iglesia cada día. Que ese tiempo de espera sea un tiempo de oportunidad para otros, mi Dios, que todavía deben conocerte. Te lo imploramos, dejamos esto en tus manos, nos ponemos en tus manos, pidiéndote permiso para abrir tu palabra y leerla. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Ahora sí, vamos con esto. Colosenses, Nuevo Testamento, después, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y les habíamos dicho hace un video anterior que esta carta de Colosenses debería ser leída y estudiada por las otras tres, que es Filipenses, Efesios y la de Filemón, que Pablo personalmente mandó por medio de su esclavo para que Filemón la leyera. Y estas cartas se acoplan entre sí, las cuatro cartas. Ok, habíamos visto que esta carta fue escrita por el año 62 aproximadamente después de Cristo, y esta carta es una de las cuatro cartas que Pablo escribió desde la cárcel, desde prisión. Pues se llaman las epístolas, las cartas de la prisión, y Pablo las envía especialmente a Colosenses porque fue una iglesia que él no conocía. Se escuchó de Colosenses, se predicaba lo que él había enseñado, pero él no la fundó, sino que la fundó el pastor que se llamaba Epafras, no sé cómo van a pronunciarlo en verdad, pero este hombre es el pastor y el fundador de esta iglesia. Pablo, en cierta manera,
Epafras. Epafras fue un ayudante de Pablo mientras estuvo con él, y él fue el que fundó esta iglesia. Por eso decimos que Pablo es fundador indirecto de la iglesia de Colosenses. Entonces Pablo, muy ansioso porque escucha mucho de ellos, les envía una carta de ánimo y de felicitaciones, de amor y también de doctrina, que también es lo que nos interesa a nosotros en estos tiempos. Ok, Colosenses capítulo 1, vimos la salutación de Pablo, vimos que Pablo ora por ellos sin parar, ora por ellos por sabiduría, que hablábamos la semana anterior, que eso es lo que más quisiéramos hoy en día, que la gente tenga sabiduría, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es la experiencia, pero sabiduría, otra cosa es la memoria, que a veces no pasa por ser sabio, pero es solo memoria, pero otra cosa es la sabiduría. Como decía el doctor Warren Wiersbe, sabiduría es saber usar el conocimiento, sabiduría es saber usar la experiencia, sabiduría es saber todo lo que hemos aprendido por nuestra vida, saber cómo usarlo, porque hay mucha gente que tiene conocimientos, han estudiado tantísimo, pero siguen cometiendo errores. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia en la vida por fracasos y errores, pero siguen cometiendo grandes errores. Entonces, la experiencia en la vida y todo lo que estudiemos y tengamos de conocimiento no significa que seamos sabios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es con el temor a Dios. Si comenzamos a tomarlo en cuenta a Dios como lo que es Dios Todopoderoso y el que provee sabiduría, entonces vamos comenzando a dar el paso para la introducción, el paso que necesitamos para ser sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto, la consideración, reconocer quién es Él y también reconocer quiénes somos nosotros, que somos unos pecadores, no somos nada comparado a Dios. Entonces comenzamos con eso y Pablo les pide a Dios, sabiduría por los hermanos de los colosenses. Y más adelante también vimos que les pide que sean fortalecidos con todo poder conforme a las potencias de su gloria, decir versículo 11. Y terminamos el último video en el versículo 14. Y yo quiero comenzar hoy con Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante, donde vemos en el versículo 15 algo increíble que resume todo el Nuevo Testamento, resume toda la profecía del Antiguo Testamento en concerniente a Dios y al Mesías, que en el Nuevo Testamento se llama el Cristo, que es lo mismo, el ungido, el enviado de Dios, el que iba a reconciliar la humanidad perdida, el que iba a reconciliar la creación rota, porque entró el pecado en la humanidad, entró el pecado en la creación y todo prácticamente se echó a perder. Entonces Dios reconcilia la creación a través de su Hijo Jesucristo, o sea, el hombre en quien Él se formó, Él creció, el hombre que usó para Él hacer su obra en la cruz. Vamos a ir poco a poco desenvolviendo esto. Versículo 15 de Colosenses, por favor, en su Biblia. Versículo 15, capítulo 1 de Colosenses, dice así: Él es, hablando de Jesucristo, Él es, dice, la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, no se lo puede ver. Dios es, algunos dijeron, es un intangible. No es tanto con el significado de intangible, pero no se lo puede ver, es invisible. Pero la mejor forma de conocer la persona, el carácter de Dios, fue en Jesucristo, porque Jesucristo es tal cual Dios es. Jesucristo es igual en persona, en carácter, y se nos manifiesta a Dios a través de Él. Una vez escuché el que era mi pastor en Italia, Mark Ork, gran hombre, él dijo: Patricio, el mejor disfraz, decía él, el mejor disfraz que usó Dios fue el cuerpo de Cristo. Y me dejó sin palabras. La única manera de haber conocido, personificado al Dios, es en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, toda la personalidad y el carácter de Dios están encarnados en la persona de Jesús. En esa época debe haber sido hermoso ver cómo piensa Dios, cómo actúa Dios a nivel humano en el cuerpo de Cristo. Cómo se manifiesta su bondad, su compasión, su justicia, su temple, su firmeza, su fe, su amor, sus palabras, todo en el cuerpo de Cristo. Seguro fue maravilloso caminar junto a Él como lo hicieron los apóstoles, pero el día de hoy también podríamos hacerlo si tienes un poco de fe
y te relacionas con Él a través de la oración. Se puede llegar a ese conocimiento. Quiero seguir con esto. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primero, el primogénito. Dice, porque en Él, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Dice el versículo, las que hay en los cielos, que son las invisibles quizá para nosotros, y las que hay en la tierra, que son las visibles, porque aquí a continuación lo explica, dice, visibles e invisibles. Hay cosas en el cielo que son invisibles para nosotros en este estado hoy, y hay cosas aquí en la tierra que son visibles. Dice que todo eso, lo invisible y lo visible, fueron creados por Él. Dice el versículo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que nos está explicando. Primera cosa que estamos viendo, el carácter y la persona, la esencia de cómo es el corazón de Dios, su personalidad, su carácter, se encarnó en Cristo. Podemos conocerlo en la forma de Cristo. Usted puede conocer la persona de Cristo a través de la Biblia. Dice que ahí podemos conocer a Dios a través de Cristo. 2, dice que todo fue creado por Él y para Él, porque Él es el primero. Primogénito significa el primero en rango o influencia. Él es el primero. No significa como en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hablando de Cristo. Y el verbo se hizo carne, hablando de Cristo. El verbo era Dios, un solo Dios. Pero ese Dios decide encarnarse en Jesucristo, en capítulo 1 de Juan. Pero dice que al principio, eso no quiere decir que Jesucristo tuvo un principio, no. Dice que al principio, o sea, de la creación, Dios crea las cosas, pero Él no está sujeto a la creación, Él está fuera de la creación. Entonces a eso se refiere cuando dice en el principio de la creación. Dios no tiene tiempo, no se sujeta a tiempo, Él creó el tiempo. Entonces lo que sí está hablando es que lo que nos interesa es que Jesús es Dios y estuvo ahí desde el principio, Él estuvo en la creación, Él estuvo ahí creando. Porque Jesucristo es el mismo Dios, solo que en una tercera persona. ¿Y cómo explicar eso? Bueno, pues Dios es invisible y se forma como uno de nosotros en un cuerpo humano, 100% hombre. Un cuerpo limitado, un cuerpo humano donde tiene necesidades, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío. Vimos a Jesucristo teniendo también un poco de coraje. Vimos a Jesucristo llorar por su amigo cuando murió. Vemos a Jesucristo riendo, gozando en una fiesta, en unas bodas. 100% humano, 100% Dios. Y eso es lo que está diciendo acá, complementa Pablo diciendo, por Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe y que podamos verlo ahora es por Él y por medio de Él, por Jesucristo, por darle atributo y gloria a Él. Todo lo que tenemos a nuestra disposición que podamos ver es para terminar glorificando a Jesucristo. No me gusta mucho cuando escucho a líderes religiosos decir que cierto estilo de música es del diablo, así tenga letras que motiven a la gente a conocer a Jesucristo. Porque la música es amoral. La música es música. El mensaje es lo que nos interesa saber. Si ese mensaje, el cual la música lleva como transporte, ese mensaje glorifica a Dios o no. Porque aquí dice que todo debe glorificar a Jesucristo. Porque todo es por Él y por medio de Él. Es decir, que la música debería terminar glorificando a Jesucristo como Dios. Si la música que escuchas no glorifica a Dios a través de Jesucristo, no es digna de ser escuchada para un cristiano. Porque todo debería tener glorificando a Dios. Que Satanás use las cosas que Dios creó para Jesucristo, que Satanás las use para Él, para alabanzas propias, es otra cosa. Y si usted termina glorificando a Satanás con todo lo que tiene, sea música, dinero, tiempo, salud, su cuerpo, lo que usted guste, sea que todo lo que usted tenga visible, que no termine glorificando a Jesucristo, entonces glorifica a todo lo que jala a Satanás. Tengamos cuidado con todas las cosas que hacemos. Por eso es que aquí es importante tomar en cuenta esto. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que tenemos, la tecnología, debería ser usada para glorificarlo a Él.
Nuestro tiempo debería ser sacar todo para hacer lo que necesitamos para vivir, pero debería terminar nuestros días diciendo, oh, gloria a ti, Señor. Todo, nuestra salud debería ser para glorificar a Él. Nuestro cuerpo, dice la Biblia que cuando nosotros entregamos nuestra fe a Jesucristo, somos templo de su Espíritu. Nuestro cuerpo debería ser templo que glorifique a Él, a Jesucristo. Porque dice el versículo 16 de Colosenses 1, todo fue creado para Él y por medio de Él. Es decir, que si algo fue creado para mi beneficio, para mi uso, debería terminar glorificándole a Él, devolviéndole a Él la gloria y la honra. Si tenemos talentos, tenemos habilidades, debería terminar glorificando a Él. Oh, qué lindo, yo canto hermoso, qué lindo que cantas, pero ¿a quién le estás cantando? Porque si tienes una habilidad, tienes un don, adivina quién te lo dio, Dios. Entonces usaríamos las habilidades y el don para terminar glorificando a Él, porque de Él vino. Qué interesante es esto, porque hay mucha gente inteligente, hay mucha gente que maneja muy bien las relaciones públicas, la gente muy bien que sabe las dinámicas del dinero, la gente que sabe tratar a las personas, la gente que tiene una inteligencia y una habilidad para identificar una enfermedad y sanar a la gente. Hay muchas personas que tienen el poder de influenciar a otros para que lo sigan. Todo eso debería terminar glorificando a Jesucristo. Ahí entran músicos, médicos, políticos. Ahí entra toda la gente, economistas, comerciantes. Todos los que tengan algún don y una habilidad especial deberían caer a los pies de Jesucristo y decir, gracias Dios porque me hiciste bueno para esto. Y voy a usar todo esto para vivir en plenitud la creación que me has permitido vivir, pero terminará glorificando todo lo que haga porque tú me diste la habilidad y el don. Si tan solo cada político de nuestros países terminaran el día de rodillas en su habitación en secreto, glorificando a Dios, los países de Latinoamérica fueran diferentes. Si tan solo entendiéramos este versículo, que todo es por Él y debería terminar glorificando a Él, nuestra vida hoy sería un poquito diferente, sería mejor, tendría más coherencia. Cada persona, cada diputado, cada congresista que se reúne para planificar leyes o estándares o para poder planificar o lanzar alguna estadística o alguna determinación que marque el rumbo de un país, si cada diputado, cada asambleísta viniera de la noche o de la mañana orando a su Dios, porque dice Dios, me diste un puesto importante y quiero glorificarte porque me diste la oportunidad de tener liderazgo, termino glorificándote porque todo viene de ti y quiero terminar devolviéndotelo a ti. Si cada líder político, cada economista, cada banquero, cada empresario, cada cantante, cada persona que tiene habilidades especiales terminara dando gloria a Dios, Dios mío, nuestros mundos fueran diferentes. Estaríamos esperando el regreso a Cristo de una mejor manera, no como lo estamos viendo ahora. Necesitamos entender que todo es por Él y debería terminar dando gloria a Él. ¿Lo hacemos aquí a las buenas o Dios va a recuperar su gloria a las malas? Usted decide, usted decide. Versículo 17 dice, vamos a terminar el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice, y Él, hablando de Jesucristo, no hemos salido de eso, y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Antes de levantarte de tu cama, Jesús, gracias por darme la oportunidad de vivir un nuevo día. Antes de comer, gracias Dios por la comida que has puesto en esta mesa, sea mucho, sea poco, gracias porque tengo que comer. Y Él es antes de todas las cosas, de la creación, antes de que existiera la tierra, ya estaba Dios. Y hablando de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Es por Él que estamos con vida, porque Dios puede determinar que se acabe todo ahora. Es Él el que tiene todas las cosas manteniendo. Él sostiene la vida en el planeta hasta este momento. Versículo 18 dice, y Él, seguimos con Jesucristo,
Y Él, dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si una iglesia local no tiene a Jesucristo como la cabeza y no tiene su palabra como ejecutoria, entonces es una iglesia que no es digna de llamarse cristiana. Si en una iglesia local el profeta o el pastor o el hombre que está ahí o la mujer que está ahí son las que mandan, entonces esa iglesia no es una iglesia ni bíblica ni cristiana, es una iglesia de X hombre, de X mujer, la cual si no le pertenece y termina poniendo a Jesús como cabeza, entonces tiene otra cabeza que no es Dios, es Satanás, y es que escucharán espíritus de demonios y qué sé yo, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Si hablamos de una iglesia de Cristo, si quiere usted seguir o escuchar a hombres y que enseñen cualquier cosa menos las palabras y la doctrina de Cristo, es usted que está luchando con sus teorías y sus intenciones, porque Jesucristo, dice el versículo 18, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, dice que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito, otra vez, el primogénito es el primero, en influencia, en rango, el primero. Dice, él que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Es que debió ser el primero en todo. El primero en vencer la muerte, Jesucristo. El primero. Entonces, él debió ser el primero, incluso en morir. Si fue el primero en todo, el que estuvo en la creación, el primero en hacer tantas, debió ser el primero también en resucitar, vencer la muerte. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Preeminencia, el primero en rango, el primogénito en rango, en preeminencia, es decir, el primero en influencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud está en Jesucristo. Y si yo quiero vivir a plenitud, entonces debería vivir para Jesucristo, con Jesucristo, porque Él es el que tiene la plenitud. Y si yo quiero vivir a plenitud, debo relacionarme con Jesucristo. Versículo 20. Y por medio de Él, mira que este versículo también es importante, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Como les dije al inicio, la creación y la humanidad se echaron a perder con el pecado. Pero Dios Padre, el Creador, reconcilió la humanidad, especialmente al hombre perdido por el pecado, alejado de Él. Lo reconcilió. Mira el versículo 20. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Qué significa la sangre de la cruz? Bueno, el sacrificio que Jesucristo, en el cual Él se sometió, dando toda su vida, muriendo en una cruz por nosotros, por recuperar esa oportunidad para que usted y yo tengamos de relacionarnos con Dios Creador, un Dios santo, 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 un Dios inalcanzable, se hace alcanzable, un Dios definitivamente imposible, se hace posible a través de Jesucristo, y Él va y muere por la humanidad. ¿Para qué? Para que podamos tener oportunidad de relacionarnos con Jesucristo, porque la paga del pecado nuestro que usted y yo tenemos, la paga es la muerte, pero Cristo se adelanta y muere por nosotros y recupera la humanidad perdida para que tenga la oportunidad de relacionarse con Dios. Una humanidad pecadora, una humanidad con defectos, una humanidad con manías, una humanidad sin oportunidad. Puede ahora tener oportunidad de acercarse a Cristo, a Dios a través de Cristo, porque Él paga el precio por esa humanidad con su vida, con su vida. El problema es que la humanidad le da la espalda a Jesús. Esa humanidad que Jesús dice, voy a morir por todo el mundo, para que todos tengan la misma oportunidad, nazca antes, nazca después, todo ser humano que llegue a escuchar de mí, que quiera creer en mí, esto es suficiente para él. Jesús reconcilia la humanidad. El problema es que la humanidad no le interesa y le da la espalda. Ese es el problema que tenemos hoy. ¿Por qué tanta corrupción?
Porque la humanidad le da la espalda a Dios, porque le da la espalda a lo que pasó en la cruz. La sangre, dice el versículo 20, esa sangre derramada en la cruz, la de Cristo, es la que nos hizo reconciliar con Dios. Debes pensar en esto. Debemos pensar en esto, hermanos. Versículo 21 dice, y a vosotros también. Pablo les está diciendo, a ver, la humanidad es reconciliada con Jesucristo porque todo es por Él y para mí todo debe terminar alabando a Él. Y les dice a los colosenses, les dice, y ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Les está recordando a los cristianos, cristianos, ustedes que eran pecadores, que antes ni pensaban en Dios, ni en las cosas santas, antes ni siquiera una cancioncita de que glorifica a Dios se la sabían, pero ustedes antes en sus mentes eran alejados de Dios, ahora conocen de Dios porque conocen de Jesucristo. Y ahora ustedes también están reconciliados. Y se los dice a los colosenses porque los colosenses no eran judíos. Los colosenses no eran del pueblo de Israel. Entonces los únicos que tenían la oportunidad de tener una relación, de conocer a Dios, era el pueblo de Israel, porque ellos tenían el pacto. Los únicos que conocían del Dios era Israel. Y nosotros los gentiles, los extranjeros, no teníamos oportunidad de esto. Pero Jesucristo dice, ahora todo el mundo, no solamente Israel, todo el mundo tiene oportunidad de reconciliarse con Dios con un sacrificio. ¿Cómo? ¿Hay que llevar un corderito al templo para matarlo? No. Jesucristo ya hizo ese trabajo, se puso en el puesto de un cordero para que si había que pagar un sacrificio con la vida, Jesús dijo, heme aquí estoy. Yo moriré. Si es que hay que morir por la humanidad, yo moriré. Era lo establecido. Jesucristo con su sacrificio cumplió las demandas de Dios Padre, porque son estándares que Dios mismo puso. Y Dios mismo tuvo que complacer sus propias demandas. ¿Cómo? Se hizo humano, Jesucristo, y murió en la cruz, sin pecado, limpio, por nosotros. Debes tomar en serio esto, porque es una oportunidad grande para reconciliarse con Dios. No debes preocuparte de lo malo que haya sido, ni el tiempo que estuviste lejos de Él. Jesucristo te acerca a Él. Debes confiar en que sí es así. Debes confiar en que Cristo te abrió la oportunidad y el camino para acercarte a Dios. No debes dejar que tu pasado, ni tus frustraciones, ni tu dolor, ni tus miedos, ni tu culpa se interpongan en esa relación, en ese acercamiento entre tú y Jesucristo. Deja a un lado toda esa vergüenza incluso. Esa vergüenza que calcome, esa culpabilidad, déjala a un lado y dile, Jesús, aquí estoy, entrego mi fe en ti porque no tengo nada más que me rescate porque soy pecador y lo único que yo puedo tener para tener oportunidad para estar en el cielo con Dios, eres tú. Dios, no tengo ninguna otra oportunidad más que Cristo. No tengo más. Yo como pastor te lo digo, no tengo ninguna otra chance de ir al cielo más que Cristo porque soy un defectuoso, soy un pecador. Muchas veces me olvido de honrarlo. Pierdo tiempo. Digo, ¿por qué no estuve orando en vez de estar haciendo esto? Pierdo tiempo. He tenido malos pensamientos. A veces sí estoy ahorcando a un mal chofer o a algún político que hizo algo malo. Yo en mi mente lo estoy ahorcando. Pero digo, Dios, ¿qué me pasa? En el fondo soy malo. Claro que soy malo. Esta lengua quiere seguir diciendo malas palabras porque casi 20 años las dijo y tengo que controlarla. Tengo esta naturaleza pecaminosa en mí. Y por eso digo a veces, Dios, la única oportunidad que tengo para estar contigo eternamente y librarme del infierno, la única oportunidad que tengo es Jesucristo. No tengo más. Y le soy honesto, usted tampoco. Solo Cristo. Entréguese a Él. Confíe en Él. No le dé más largas al asunto. No pongas nada entre Jesucristo y tú. Nada. Ni siquiera tu pasado. Ni tu debilidad. Esa debilidad que te abofetea. Ni siquiera eso es impedimento. Tú solamente cae de rodillas y habla con Cristo y déjale a Él todo y levántate con el pecho inflado porque hay un corazón lleno de esperanza. No dejes que tu debilidad, tu pecado, tu pasado, tus heridas, tus torpezas o lo que la gente diga, los temores que nos han metido, no dejes que nada se interponga entre tus rodillas en el suelo y tu boca y corazón hablando con Jesucristo, entregándole todo a Él.
porque por Él y por medio de Él es que hemos sido creados. Deberíamos terminar dando gloria a Jesucristo con todo lo que tengamos. Disfrutemos de todo lo que podemos tener de la creación, pero terminémosles glorificando a Jesucristo, porque eso es lo que nos recomienda Pablo. Mira lo que está en el versículo 22, seguimos. Dice, en el 21 termina, dice que éramos alejados en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne. Mira, Dios, leímos que Dios es invisible y se materializa, se hace visible en el cuerpo de Jesucristo, que eso es carne, es materia. Por eso dice aquí, en su cuerpo de carne, porque en el cuerpo que está en el cielo es invisible, pero en su cuerpo de carne, el cuerpo que usó Jesucristo, 100% humano, dice en su cuerpo de carne, por medio de la muerte para presentaros santos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, Jesús murió. Dice que éramos alejados de Él, pero ahora somos reconciliados con Él a través de Jesucristo, que era hecho carne. Dice, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta palabra, santos, ya sabemos que Dios mediante Jesucristo, y hemos depositado nuestra fe en Él, nos hace santos, es decir, apartados para Él. Ya no estamos en el grupo donde ustedes nunca me quisieron nada conmigo, voy a respetar su decisión, alejados de mí eternamente. No, ahora ya somos apartados para Dios por Jesucristo. Por eso se dice santos, apartados para Dios, consagrados para Él. Dice que mediante el cuerpo de Cristo somos santos, sin manchas. ¿Cómo es posible que seamos sin manchas después de mi pasado? Dice sin manchas. Dios, la promesa de Dios está en Apocalipsis. La promesa es que un día estaremos en el cielo, en unas bodas, y estaremos con vestiduras blancas, dice Apocalipsis. Vi multitud de santos con nos van a dar unas vestiduras blancas. Uno sentirá pureza. ¡Wow! Por fin no tengo pecado en mi vida. Qué lindo sería ya ese momento. Un cuerpo que no tiene pecado. Sentirnos que ya no necesitamos preocuparnos por esas manchas de nuestro pasado. Dice que somos apartados para Dios, santos, y somos sin manchas. Y la siguiente palabra es irreprensibles. Irreprensible significa no estando acusados de algo, que no somos acusados por implicación en algún delito. Irreprochable sería, o sea, cuando irreprensibles, que somos declarados nosotros sin culpabilidad de nada, pero Señor, yo recuerdo que hice esto, no hay nada aquí en el cielo, no hay nada que se te reproche ya, porque todos tus pecados ya fueron pagados, eliminados, y no hay ya cuentas por cobrar en ti. Satanás te saca cuentas por cobrar y te la escupe en la cara de tu pasado, pero tú debes decir: Satanás, no me saques facturas por cobrar ante Dios, porque Jesús ya pagó todas mis deudas. No hay nada por cual se te juzgue si entregaste tu fe en Jesucristo. Nada. Eso es lo maravilloso de tener nuestra fe en Cristo, que seamos irreprensibles, es decir, que no habrá de qué se nos acuse. ¿Tanto así, pastor? Sí. Por eso luchaban los que perseguían a Pablo y los que perseguían a los cristianos primitivos, luchaban. Ellos decían: no puede ser tan fácil. Es fácil. Pero es que nosotros hemos venido guardando el sábado. No hay necesidad de guardar el sábado. Con Cristo ya todos los días son santos, porque yo todos los días viviré glorificándole a Él. Pero es que no puede ser tan fácil librarse de la condenación de nuestros pecados. Debemos hacer sacrificios. No hay cómo hacer sacrificios. Debemos abstenernos de comer esto. No, nada que ver. ¿Pero qué hay de la circuncisión? No, nada. No hay nada que ahora te condene si entregaste tu vida y tu fe en Cristo Jesús. Porque si debías morir por tus pecados, dice que con Él somos conjuntamente crucificados. Entonces, en Él ya moriste. Si es por cuestión espiritual, de pecados, ya moriste con Cristo. Y ahora me quedo muerto. No, Jesús resucitó, ya resucitaste con Cristo. Oye, y un día, ¿será que estaré con una vida eterna y un cuerpo glorificado como Cristo? Sí, porque resucitaste con Él, ya está todo hecho, arreglado. Abogado tenemos con el Padre, dice Primera de Juan, y es Cristo. Y ese abogado es el Hijo del Juez. ¿Qué más quieren? Ya está todo listo. Está todo arreglado. Aquí dice, terminemos de este pedazo. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Me gusta ese versículo, lo tengo marcado, me gusta. Versículo 23. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es bonito lo que estamos leyendo acá en Colosenses. Me gusta muchísimo porque está hablando de Jesús. Está hablando de que todo está arreglado en Cristo Jesús. Todo está solucionado en Cristo Jesús. Dice incluso que por sus llagas somos sanados. Todo está en Cristo Jesús. Jesús es la personificación de Dios en carne. ¿Querías conocer la persona, el carácter de Dios? Jesucristo, la persona y el carácter de Jesucristo. En Jesucristo podemos entender que Él es el camino. Él es el camino. Incluso en San Juan está registrado, en capítulo 14, está registrado las palabras de Cristo. Yo soy el camino, dice. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. ¿Quieres el camino? ¿Por dónde voy al Señor? Jesucristo. ¿Quieres la verdad entre tantas mentiras, entre tantas religiones? La verdad, Jesucristo. ¿Quieres vivir o solo sobrevivir? Porque si quieres vivir, Jesucristo. Dice, yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y se atrevió a decir, ninguno, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Claro, pues Él mismo era. En Él se humanizó toda la santidad de lo que es Dios Padre. En Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quieres un referente para hacer lo que Dios quiere que seas? Jesucristo. No hay otro. Jesucristo. ¿Quieres un referente para cómo quiere Dios que yo sea? Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Jesucristo. Sigue a Jesucristo. ¿Qué querrá Dios que haga? Sigue a Jesucristo. Relaciónate con Él. Estudia la vida de Cristo y vas a ver cómo se revela el plan de Dios para tu vida. Porque todo es por Él, por medio de Él y para Él. Incluyendo el propósito de existir en esa tierra. Jesucristo. Él es todo. No hay más. Así de fácil, pastor. Sí, así de fácil. No te compliques la vida. Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo. Todo. Así de fácil. Como les dije hace un tiempo, la vida es más sencilla para nuestra mente tan complicada. Jesucristo. Solo entrega tu fe en Él. Confía en Él. Espéralo, relaciónate con Él, pon en Él tus cargas, pide al Padre a través de Jesucristo y los deseos, los anhelos de tu corazón, dice, que serán cumplidos. Porque si tú estás en una relación con Cristo, no vas a pedir tonterías. Si tienes una relación cercana con Cristo y lo conoces como Él piensa y siente, pedirás cosas loables y Dios no tendrá ningún problema de darte los anhelos de tu corazón. Jesucristo, no hay otra. Y Él salva. Él salva. Por eso es que aquí está, en Colosenses, Pablo está resumiendo el Evangelio de San Juan. Que Dios invisible tomó forma humana, se encarnó por medio de María y nació siendo un humano como nosotros. Cristo, la persona de Dios, es lo mismo. Tú ves la persona de Cristo, es la misma personalidad de Dios. Es Dios hecho hombre. Entendamos eso. Y solo Él salva. No hay dos ni tres dioses como algunos quieren hacer pensar solamente para que le quites la deidad de Jesucristo. Justamente ayer en la noche estaba hablando con unos hermanos de la iglesia, el Rey de Vida de la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, y hablábamos de Hechos. Voy a terminar con esto, me acordé de esto. En Hechos, capítulo 4, que estábamos hablando. Hechos, capítulo 4, versículo 12, estábamos hablando de esto y dice, en ninguno hay salvación, en ningún otro. Versículo 12, Hechos 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Usted está bajo el cielo, ¿verdad? No hay ningún nombre para salvación. El versículo te lo leo literal. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. ¿Por qué? Pablo reconoce, Dios ha hecho hombre en Cristo. Jesús dijo, ninguno va al Padre si no es por medio de mí. ¿Por qué? Porque yo mismo soy, me encarné en un cuerpo que tiene debilidades y tiene hambre y todo, pero soy yo.
El cuerpo humano a veces tenía sus problemas, pero al final terminaba diciendo, consumado es. Es increíble. Y en el Antiguo Testamento, Isaías, para aquellos que dicen, no, eso es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no habla de eso, no, en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 10 y 11, dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios ya estaba hablando a través de Isaías, cientos de años atrás, incluso 500 años antes de que naciera Cristo. Ya estaba escrito esto, porque Dios le revela al profeta que iba a nacer a través de un ser humano llamado Jesús. Y él era, porque se dice, vosotros sois mis testigos, dice Isaías 43:10, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No entiendo a las personas que profesan esta secta testigos de Jehová, no entiendo. ¿Por qué le quitan la deidad a Jesús? Si en el Antiguo Testamento, más de 500 años antes de que naciera Jesús, ya estaba registrado esto. Isaías lo deja muy claro. Y miren lo que dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Jesús en el Nuevo Testamento dice, fuera de mí ninguno va a llegar al Padre. Y Pablo certifica y dice, no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Son dos dioses, dos formas de salvación. No, una sola. Porque Dios se humanizó. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso se le llama el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que tiene ese atributo es Dios. Lo reconocemos a través de Jesucristo. Hermanos, Pablo lo decía muy claro, Pedro lo decía muy claro. Cuando Pedro estuvo su primer arresto junto a Juan en Hechos, su primer arresto, él dijo, estoy hablando de Dios hecho hombre, que ustedes conocen, varones israelitas. O sea, les decía a los israelitas, decían, ustedes saben del Mesías. De ese Dios estoy hablando, del Dios de nuestros padres, de Jacob, de ese Dios estoy hablando, que ustedes mandaron a crucificar a su ungido, o sea, el cuerpo humano que usó en Cristo Jesús. Ustedes se los dice de frente. No deben tener primero, no deben tener ningún tipo de temor de decir a la gente Jesús es Dios, punto. No debemos por qué temerte, si es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, no hay que avergonzarse ni tenerte miedo de decir a la gente, a ver, Jesús es Dios, se acabó el problema, se acabó el lío, no te compliques. Y por el mismo concepto de que Jesús es Dios hecho hombre, no te compliques la vida, entrégale tus pesares y tus dudas a Él. Él va a escuchar, Él va a acompañarte, Él va a ayudarte, Él va a interceder, Él te sana tus heridas, Él te da inteligencia y sabiduría para hacia adelante. Porque Pablo lo dice a Colosenses, pídanle sabiduría, estoy orando por ustedes, por toda sabiduría espiritual, por toda gloria y plenitud. Así que vivamos esta vida confiados en Cristo, no te la compliques más de lo que ya el mundo se complica. Usted confía en Jesucristo, siga adelante, sacúdase las rodillas, levántese, alce el pecho, la barbilla y mire al cielo y camine con entusiasmo, porque todo está solucionado en Cristo Jesús. Haga lo que usted tenga que hacer en la vida y que todo lo que usted haga termine glorificando a Jesús. No le estoy diciendo que vivamos como unos conformistas, mediocres, unos vagos, obesos espirituales que no hacemos nada esperando que Dios me alimente. No, Señor, yo lo que les digo es que hay que hacer todo lo que haya que hacer como seres humanos, como ciudadanos, como padres, como todo líder, como todo hombre y mujer de Dios. Hay que hacer todo, trabajar, seguir adelante, salir, luchar en esta vida, pero que todo lo que hagamos termine glorificando a Jesucristo. Es el paso a la excelencia. No a la perfección, a la excelencia. Si todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, grandes premios y recompensas tendremos, no solamente en el cielo, aquí en la tierra, porque todo lo que hagamos con excelencia, Dios lo va a recompensar en público, porque comienza nuestra relación en privado con Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo. Gracias por acompañarme en esta transmisión, en esta reflexión sobre Colosenses. La próxima semana continuamos con esto. En verdad, gracias, y espero que haya sido de ayuda y bendición para aquellos que tienen esa hambre de escuchar algo de la palabra de Dios.
Sigan leyendo, la próxima semana seguiremos estudiando el resto de Colosenses. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Será hasta la próxima. Los quiero mucho y anhelo que ya las iglesias en todo el país comiencen ya en pocas semanas otra vez a congregarse de a poco y que ya nos den oportunidad de reunirnos, porque muchos extrañan sus iglesias locales. Yo extraño a los hermanos de la iglesia y espero que todos tengan el mismo sentir. Así que oremos y confiemos en Dios de que poco a poco, pasando los días, llegará el momento en que nos podamos reunir nuevamente. Dios me los bendiga, será hasta la próxima y los quiero mucho. Oren mucho por todos los hermanos de Cristo en todo el mundo que necesitan de su oración también. Gracias, es la manera de contribuir. Será hasta la próxima. Dios los guarde.